Hoy corresponde al Departamento de Vida Familiar. Creo que lo identificaron cuando empezamos a cantar los himnos, ¿verdad? Inicio con una historia de una niña. Calculó de entre 3 y 4 años, donde cuenta que acostumbraba ir al campo con sus padres. Pero el papá y la mamá tenían un plan. Ellos compraban un dulce que se llama Kinder, ¿verdad? Un huevito, que es un huevito, y lo ponía pues en el campo, ¿verdad? Es normal que haya una gallina poniendo huevos o inclusive incubándolos, ¿no? Entonces los ponía en la gallina o en el nido de la gallina y le decían, ven a ver lo que hizo la gallina. Y la gallina puso un huevo especial para ti. Y entonces esta niña así creció, creyendo que era una gallina mágica, porque ponía un huevo especial, un huevo que era un dulce para ella, un huevo de chocolate. Y así creció ella, obviamente, ¿verdad? Crece y se da cuenta de dónde estuvo ahí el truco. Hay otra historia que narra una esposa que le dice a su esposo, ¿sabes qué? Por favor, cuida de nuestro hijo, yo voy a ir a hacer la cena, encárgate de él, ¿verdad? Como seguramente aquí cada marido, ¿verdad? Pone suma atención con los hijos cuando es ese momento, ¿verdad? Mientras la esposa cocina. Entonces, mientras cocinaba, lograba escuchar 1, 2, 1, 2. Escuchó la voz de su hijo. Y le sorprendió, ¿verdad? Que escuchaba, sí, señor. Y como instrucciones de militar. Cuando tuvo la oportunidad de dejar lo que estaba haciendo, de cocinar, se asoma hacia la sala y puede mirar a su hijo, que ya cansado y como fastidiado, estaba ahí a un lado del papá y el papá plácidamente durmiendo. Una niña que no quería comer sus espinacas, no quería alimentarse correctamente. Y la mamá, pues, se le ocurrió y le dice, mira hija, si tú comes tus espinacas, vas a tener tanta fuerza que vas a poder levantar inclusive la casa. Y pues no muy convencida, no lo vio muy lógico, sin embargo le dijo, mira, ven, come por lo menos una cucharada de tus espinacas. Y la niña comió, ¿verdad? Así como que haciendo muecas, pero comió de las espinacas y le dijo, ahora ven, y salieron, y de una esquina de la casa le dijo, mira, levántala. Y al momento en que la niña estaba haciendo el esfuerzo por levantar la casa, ¿ustedes qué creen? ¿La pudo levantar? No, ¿verdad? Sin embargo, la mamá le dijo, ¿lo ves? Se movió la casa y eso que solo comiste una cuchara. Imagínate que te acabes todas tus espinacas. ¿Por qué estas historias o por qué estas diferentes historias? Nosotros en la vida como padres, pero también aquí en la iglesia, aunque no todos los niños, ¿verdad?, son nuestros hijos propios, pero somos una familia también. En casa, en el hogar, somos una familia. O hay una familia. Y los niños confían en nosotros, ¿verdad? En casa, nuestro hijo, nuestros hijos o hijas confían plenamente en nosotros. Si el papá le dice, ¿sabes qué? Vamos a jugar y yo voy a ser el rey, lo hace, como lo dice la historia. ¿Qué influencia estamos dando nosotros dentro del hogar a nuestros hijos? ¿Qué influencia estamos dando nosotros a nuestros niños, niñas, jóvenes, como miembros de la iglesia aquí en el templo? ¿Nos damos cuenta de qué tanto nosotros
influimos, no es que podamos, sino que influimos, realmente influimos en los niños, en las niñas. Somos los mismos, tenemos el mismo comportamiento cuando estamos dentro del hogar que fuera del hogar. Tenemos el mismo comportamiento cuando estamos dentro de la iglesia que cuando estamos fuera de la iglesia. Ahora, obviamente en estas historias, ¿verdad? Llega un momento que esos niños, confiando en papá, empiezan ya a razonar de una manera más abierta y se dan cuenta pues que, como en el caso de la niña, el huevo, pues realmente la gallina no lo ponía, ¿verdad? Se dan cuenta a lo mejor que el papá pues sigue siendo el rey, pero bueno, en ese momento tal vez lo utilizó, ¿verdad? Para que él pueda dormir tranquilamente. Y la niña se dio cuenta que comer espinacas no te da una fuerza sobrenatural. Pero cuando nosotros damos un buen testimonio, un buen ejemplo y buenos consejos a nuestro hijo, nuestros hijos, no lo ven como que fueron timados, como que fueron engañados. Al contrario, se dan cuenta de lo que papá quiso hacer y quiso enseñarles o les enseñó con ese tipo de juego. Generan un vínculo más estrecho, ¿sí o no? La confianza entre papá e hijo o entre padres e hijos crece, se vuelve más fuerte. ¿Y saben qué? A lo mejor uno dice, bueno, pero pues a mí no me enseñaron nada. Bueno, es que yo casi no estudié, no fui a la escuela. Pues en la iglesia yo soy muy tímido, pero Dios mandó a su Hijo y nos dio todos los ejemplos y los recursos para que nosotros aprendamos a dar un buen testimonio, un buen ejemplo a nuestros hijos. Creo que en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que hay niños que nos están viendo cuando pasamos aquí al frente, cuando estamos sentados escuchando. Niños nos observan, jóvenes nos observan. Y como leímos en la cita de hoy en Deuteronomio 6, 17 al 21, que dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto, ¿cómo? Con mano poderosa. En estos versículos nos dice qué es lo que debemos de hacer, cómo lo podemos hacer y de qué manera lo debemos hacer, cuáles son las recompensas y cuáles son los resultados. Dice, leyendo María Teresa de Calcuta, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. No te preocupes porque tus hijos te escuchan.
te observan todo el día. No te preocupes o no te preocupes porque tu hijo no te está escuchando, no te está poniendo atención. Lo que quiere decir aquí es preocúpate, ahí sí preocúpate, de lo que tú estás haciendo frente a tus hijos porque ellos te están observando. Sí, hemos visto, ¿verdad? Seguramente, más de una ocasión, alguna escena en el súper, en algún lugar, en el parque, de los niños que de repente, hijo, por favor, bájate de ahí, no hagas esto, no hagas lo otro, no agarres, y parece que le dicen lo contrario. Pero aquí me habla de que no hay una buena relación entre padre e hijo, no guardan los estatutos ¿verdad? Que hay en el hogar. Si tú obedeces, tienes recompensa. Si no obedeces, hay consecuencias. No tienen ese temor. Ni guardan los mandamientos, ni obedecen o respetan los estatutos que hay en el hogar. Afuera, menos lo van a hacer. Ahora, ¿qué debo hacer yo para guardar cuidadosamente los mandamientos y los testimonios y para que me vaya bien y para que cuando mi hijo me pregunte qué significan los testimonios, estatutos y decretos? ¿Cómo puedo yo hacer eso para que el día de mañana yo le pueda decir a mi hijo, a mi hija, o aquí en el templo, ¿verdad? Nuestros jóvenes, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Qué es lo que debo yo de hacer? ¿Cómo debo conducirme para tener este resultado? Mencioné que Dios nos ha puesto lo que debemos hacer, nos ha mandado el ejemplo con Jesús. Y acompáñenme en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, como una referencia, Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice el versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué sucedió? Dios se mantuvo con ellos en todo el día nada más, o en toda la noche nada más, de manera permanente, día y noche. Se manifestaba durante el día por una nube y durante noche como el fuego, pero era Dios que estaba con ellos. Como padres, como miembros de una iglesia, también tenemos una responsabilidad con la gente, con los niños, con la juventud de nuestro templo. No podemos decir, los padres definitivamente son los encargados y los responsables de sus hijos, ¿verdad? Cada familia es responsable de su hijo o de sus hijos, de sus hijas, pero eso no me quita a mí la responsabilidad que también debo darle un buen ejemplo. Cuando soy un director de conquistadores o de aventureros, guías mayores, y tengo la oportunidad de decirle, mira, Dios nos ha dado ejemplo, y darle un buen consejo para que permanezca en las filas de la vida eterna. Eso también nos corresponde a nosotros aquí en el templo.
Somos seres humanos, definitivamente las emociones corren por nuestras neuronas, por nuestra mente, por nuestro sistema, y pues creo que todos en algún momento nos emocionamos de alegría, nos llenamos de coraje, de tristeza. Pero debemos tomar en cuenta que hay niños que nos están observando. No porque no es mi hijo o mi familiar, ¿verdad?, que vea una escena donde yo estoy discutiendo, estoy agrediendo a alguien. Tenemos que dar un buen ejemplo. Debemos mantenernos todo el tiempo, ¿verdad?, como Dios lo hizo con el pueblo de Israel, pero Dios se mantuvo con ellos para que ellos pudiesen caminar, para que ellos pudiesen andar de día y de noche. Ahora, una pregunta. ¿Solo se manifestó de manera por una nube de día y fuego de noche? No. ¿Qué hizo además de estar con ellos? Les proveyó. Nosotros entonces no podemos, por eso tenemos la responsabilidad de que ese maná también espiritual con nuestros jóvenes, nuestros niños en el templo. Y si tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, con los demás en el templo, cuánto más dentro del hogar. Y no es lo que digamos o no es lo que gastemos y saquemos de nuestra bolsa, es lo que hagamos, nuestras acciones, nuestros comportamientos. Si tú le dices, hijo, lee el capítulo o el libro de Éxodo, Génesis, un libro. Ok. ¿Lo va a hacer solo porque tú se lo dijiste? Va a tomar mayor interés si le dices, hijo, mira, acompáñame, vamos a leer juntos. En algún momento tú ya aprenderás a leer, lo podrás hacer solo en tu habitación, pero por lo pronto ven. ¿Creen que lo va a hacer por una obligación? Lo va a hacer porque está acostumbrado a tomar el tiempo, sacar el momento y decir, hoy no he leído mi Biblia. Y va entonces a leer, va entonces a estudiar, va entonces a que el día de mañana que tenga una responsabilidad dentro de la iglesia, lo cumpla convencido de que es un paso más hacia su fe espiritual. Dios se mantuvo en todo momento con su pueblo. Por lo tanto, el ejemplo es estar cuidando de nuestros hijos, pendiente de ellos. Entonces no me puedo dormir. Claro que puedes dormir, todos necesitamos dormir. Lo que no puedes hacer es descuidarte con los ejemplos que das. Busquemos ahora en Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 1. Versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. En todo momento, y en este capítulo 6 lo dice más de 2 veces, cumplir y guardar los mandamientos. Si nosotros queremos empezar si queremos ser maestros, y digo, yo quiero especializarme en matemáticas, y me pongo a estudiar libros de biología, de química, ¿creen que voy a ser un buen maestro de matemáticas? Si no lo estudio, definitivamente no. Por lo tanto, Dios lo sabe y nos dice en repetidas ocasiones, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. ¿Para qué? Para que estemos capacitados. Y nuestros ejemplos no van a ser por obligación,
van a ser porque estamos capacitados y en todo momento estamos alineados en poner por obra los mandamientos que Dios nos manda. Dice, para que viváis y seáis multiplicados, y poseáis la tierra de Jehová, prometió a tus padres, con juramento a tus padres. Dios pone las condiciones para que aseguremos ese éxito. De la misma manera, como padres debemos procurar cumplir nuestra parte, y si no, no vamos a reflejarlo en nuestros hijos, en nuestros jóvenes aquí en la iglesia. Actualmente, papá y mamá, es muy común, ¿verdad?, que papá y mamá salgan a trabajar y los hijos, pues, permanezcan o estén tiempo con los maestros en la escuela o con la abuelita, ¿verdad?, de repente, o pues si son muy pequeños en una estancia infantil. Es casi imposible de que un niño en la actualidad no pase por alguna de estas situaciones. Si independientemente si es una escuela cristiana, ¿verdad?, es la Saylor o es alguna escuela pública, ¿van a recibir los mismos ejemplos que ven en casa? Difícilmente. Si es una escuela cristiana, seguramente, ¿verdad?, el maestro, el director y todos los que trabajan en la escuela, seguramente van a apoyar. ¿Pero son los únicos que están en la escuela? ¿Cuántos compañeros van a tener? ¿Verdad? Por lo menos unos 20, otros 25 más. ¿Y todos esos son cristianos? No. Si están en la calle o el que le escribió a una clase extra, natación y demás, ¿van a tener el mismo círculo, los mismos ejemplos? No lo van a tener. Pero si tú y yo guardamos los mandamientos y ponemos por obra lo que Dios nos indica, cuando ellos se enfrenten ante esas dificultades, ¿van a tener éxito? Es más probable que tengan éxito, mucho más probable. Durante el desierto, estos 40 años que caminó el pueblo de Israel, ¿qué dice? Nos dice la Biblia que sus vestiduras no se rompieron, pero no se desgastaron, pero enfrentaron dificultades, o creen que todo era así llanito y no había calor. Por supuesto que habían dificultades. Las dificultades hay dentro del hogar, ¿verdad?, fuera del hogar, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Fueron probados por 40 años. En la vida, ¿verdad?, creo que nunca terminamos. Yo pienso de la siguiente manera. Hay gente que empieza a madurar, ¿verdad?, unos más jóvenes que otros, pero creo que nunca terminamos de madurar. ¿Por qué? Porque aún con una edad adulta o inclusive edad avanzada, cometemos errores. Y eso es parte muchas veces de la inmadurez que tenemos. Hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, con pies de plomo, pero en algún momento o en alguna situación cede ante la inmadurez. Por eso pienso que nunca terminamos ni de aprender ni de madurar. Cuando los ejemplos dentro del hogar y dentro de la iglesia se mantienen en obediencia a los mandatos, estatutos que Dios ha previsto que tú y yo sigamos, se va a traducir en niños, niñas, jóvenes y adultos, ¿verdad?, padres, creciendo en la iglesia, convencidos que hay una tierra nueva. No importa las dificultades que encuentres en el camino, los obstáculos que hayan que vencer. Sabrán esperar, como el pueblo de Israel esperó 40 años, ¿verdad? Sabrán esperar el tiempo necesario para llegar a esa tierra prometida. Debemos, número 1, guardar los mandamientos.
Número 2, dar un testimonio o un ejemplo que también incluye los consejos que tú y yo damos. Número 3, nos va a ir bien. Nos va a ir bien, así como Dios promete que nos va a ir bien, tomando en cuenta las pruebas, por más difíciles o complicadas que sean. Cuando los hijos cumplen su parte, reciben además de los beneficios espirituales, también las recompensas que nosotros les hemos prometido. Por lo tanto, lo último será, o la prueba será que cuando tu hijo o hija o nuestros miembros jóvenes de la iglesia nos pregunten, ¿qué significa guardar los mandamientos, los estatutos? Nosotros no solo podremos decirle lo que dice el final del capítulo 21, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. El día de hoy podremos decir, vivimos en este mundo donde reina el pecado y Jehová nos llevará con él a una mansión que nos ha preparado. Qué importante es, hermanos, lo que nosotros decimos a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros hermanos, miembros en la iglesia. Y ya para finalizar, no solo es a ellos niños, ¿verdad? También la gente adulta observa. Todos observamos. Debemos de tener cuidado con el ejemplo de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, porque hay gente que nos observa. Pero si guardamos la ley, podemos estar confiados que todo será para bien, que tendremos recompensas y que Dios nos llevará fuera de Egipto. Hermanos, Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Gracias porque pudieron estar en esta mañana. Él sigue con nosotros con una nube de día y fuego de noche. Sigue en cuidado de nosotros.